Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Seguimos en Estambul, seguimos en Constantinopla, seguimos en Bizancio y hoy el tema propuesto es entre cristianos y musulmanes, la existencia de comunidades, de las dos comunidades y la existencia de algunos templos insignes que vamos a recorrer. Y antes de empezar nos volvemos a lo que es la Metamorfosis de Ovidio, el libro noveno. Nos habíamos quedado con más mitología, con Ifis, que era hija de Ligdo y de Teletusa, dos cretenses de Fexto. Antes de nacer Ifis, Ligio había ordenado a su esposa que les pusiese si era una niña. Y cuando estuvo próxima a dar a luz, Teletusa tuvo una visión en que se le apareció Isis. Y este le mandó que criase a su hija, a su hijo, cualquiera que fuese el sexo. Así, al nacerle una hija, la mujer decidió hacerle pasar por un niño y le puso, en vez de nombre de Isis, le puso el de Ifis, que es ambiguo, y le vistió con ropas masculinas. Pero muy pronto se enamoró de Ifis, una joven llamada Yante, que, participando del error general, la creía un muchacho. Ambas doncellas tuvieron relaciones, y la madre de Ifis se hallaba en una situación muy embarazosa para lo que era la mentalidad de los dioses, que eran unas mentalidades que no eran parecidas a las de ahora. Y dando diversos pretextos fue aplazando la boda hasta que al final no pudo diferirla por más tiempo. Entonces suplicó a Isis que le sacase de sus apuros, y la diosa se apiadó de ella, transformó a Ifis en varón y se celebró el matrimonio y comieron perdices. Y nos vamos al libro 10, que arrancamos con Orfeo y Eurídice. La muerte de una serpiente, y Orfeo va al Hades a pedir que resuciten a su amada. Allí toca su lira y todo se para entonces, incluso los castigos. Hades y Perséfone aceptan, pero en la vuelta no debe mirar atrás donde está su esposa, pero lo hace y el espíritu de ella se desvanece. Aunque está 7 días más allí, no se le acepta de nuevo la propuesta y se retira al monte. El mito de Orfeo y Eurídice es un famoso cuadro que está en el Museo del Prado. Es el episodio que refleja el libro de la Metamorfosis, y la narración dice: después de llorarla mucho, el poeta radopeó hasta las brisas etéreas y para no dejar de tentar incluso a las sombras, osó descender hasta que la estigie por la puerta del Ténaro. Era toda la cuestión literaria. En este lienzo no vemos el fatal desenlace que tendrá la historia de estos dos enamorados, ya que antes de llegar al final del Hades, Orfeo se dio la vuelta para contemplar a Eurídice y ésta volvió de nuevo al inframundo, tal como habían prometido Plutón y Proserpina. El lienzo fue realizado por Rubens y su taller, y muestra unos cambios con respecto al boceto inicial que se llegaron a pensar que este no fue el único estudio completo que hizo Rubens para la Torre de la Parada, para lo que era nuestro Palacio Real madrileño. Los cambios con respecto al boceto inicial se conservan hoy en el Kunsthaus Museum de Zúrich,
y se observa en la composición arquitectónica la oposición de las figuras tanto de los dioses que hablan entre ellos como de Orfeo, que cambia la mirada con respecto al boceto, y la propia Eurídice, que mira de forma diferente a los dioses que la acaban de liberar. En el caso de esta obra en particular se conserva un posible dibujo preparatorio de la propia mano de Rubens, que está para la figura de Plutón, que está conservado en el Gabinete Nacional de la Estampa de Roma. Los lienzos para la Torre de la Parada fueron realizados en torno a 1636-38 aproximadamente, según la correspondencia entre el cardenal infante don Fernando, gobernador de Flandes en el momento del encargo, y de su hermano el rey Felipe IV. El Museo del Prado conserva 10 de estos bocetos, 9 de ellos donados en 1889 por la duquesa de Pastrana y uno adquirido en el año 2000, y el Prado también conserva la mayoría de lienzos realizados a partir de los diseños de Rubens para la decoración de este lugar. En el libro 10 ahí se hablan también, podemos decirlo, de un catálogo de árboles. Cipariso convertido en ciprés. Había un corpulento ciervo dedicado a las ninfas en los campos de Cartea, y el lugar tenía unas astas de tal elevación y anchura que le servían de sombraje a la cabeza, y las astas resplandecían como el oro, y de su delgado cuello iba pendiente hasta las patas un collar de piedras preciosas. Un medallón de plata colgaba sobre su frente, sujeto con unos pequeños lazos de cuero, y en las orejas pendían también sobre las sienes dos pendientes bellísimos de metal. Y este ciervo domesticado y acostumbrado a no conocer el miedo, solía entrar en las casas y presentar su cuello a las manos desconocidas para que lo acariciasen. Pero no obstante, a nadie le agradaba tanto como a Cipariso, el joven más hermoso que había en la isla de Kos. Él lo cuidaba, lo llevaba a los pastos abundantes y a las fuentes más cristalinas, y unas veces entretejía sus astas con variedad de flores, de guirnaldas, y otras se montaba en su espalda e iba con él de una parte a otra, enfrentándole como un cabestro de color de púrpura. Un día de estío, a la hora de más calor, se echó el ciervo sobre la hierba, viéndose muy fatigado, para tomar un poco de fresco a la sombra de los árboles, y el muchacho Cipariso, sin saber lo que se hacía, lo atravesó con una aguda flecha, y viéndola expirar de aquella cruel herida, quedó sobrecogido de tal tristeza y desesperación que resolvió darse a sí mismo la muerte, se suicidó. Las ninfas y los dioses que vieron aquello y las lágrimas por Cipariso, pues le convirtieron en un ciprés. También en el libro 10 tenemos la historia de Ganímedes y de Jacinto. Ganímedes, transformado en águila, Zeus la rapta y la pone como copero de los dioses contra la voluntad de Hera. Ganímedes fue secuestrado por Zeus del monte Ida, cerca de la Troya en Frigia, y Ganímedes había estado cuidando ovejas, una característica rústica o humilde de la infancia del héroe antes de que se revele su estatus privilegiado. Zeus mandó un águila y se convirtió en una para transformar al joven al monte Olimpo. En la Ilíada se dice que Zeus compensó al padre de Ganímedes con unos hermosos caballos, los mismos que llevan los inmortales, entregados por el dios mensajero Hermes. Atros le alivió que su hijo fuera ahora inmortal y fuera copero de los dioses, una posición de mucha distinción. Walter Burkert, el historiador, encontró un precedente del mito de Ganímedes en un sello dedicado que muestra al rey héroe Etana siendo llevado al cielo por un águila.
En el Olimpo, Zeus le pidió la eterna juventud e inmortalidad y profesión de copeo Zeus le dio, quería decir, no le pidió, sino que se lo concedió, y Ganímedes era el que daba una bebida que era parecida a la hidromiel, que tenía su origen tradicional en Frigia. Y todos los dioses se regocijaban de ver al joven, excepto Hera, la esposa de Zeus, quien consideró que Ganímedes era rival, eran celosas estas dioses, del cariño de su marido. Zeus puso a Ganímedes en el cielo como constelación de Acuario, que está relacionada con el águila, y una luna de Júpiter, o el planeta llamado igual que el equivalente romano, se llama Ganímedes fue llamada Ganímedes por el astrónomo Simón Marius. Y los relatos de Platón indican que los detalles pedrastas del mito de Creta, donde se supone que se originó las costumbres sociales viciosas, vienen de este Ganímedes. Negó que existiera una mitología entregada al placer. Estas son discusiones de estas muy recurrentes. En el arte, el rapto de Ganímedes es un cuadro del pintor italiano, el más importante, Antonio Allegri de Correggio, y está realizado en óleo sobre lienzo y fue pintado hacia 1531-1532 y actualmente se encuentra en el Museo de Historia del Arte de Viena, en Austria. En esta obra, Júpiter e Io, Correggio alcanza la cima de las posibilidades artísticas. Esta pintura fue pintada como pieza que acompañaba a Júpiter e Io, que también está en el Museo de Viena, y los dos cuadros, junto con otra pareja, la Danae, se conservaban en Roma y el Leda y el Cisne en Viena. Forman parte de un ciclo de 4 telas ejecutado por Correggio a partir de 1530 con el título Los amores de Júpiter, encargado por Federico II Gonzaga para decorar la sala de Ovidio del Palazzo del Té de Mantua. No obstante, fueron un regalo para el emperador Carlos V y en consecuencia el ciclo fue dispersado fuera de Italia. En la mitología griega, Ganímedes es un hermoso príncipe troyano, hijo del mismo epónimo Tros. Ganímedes residía, como os he dicho, en el monte Ida, en Frigia, y Zeus lo raptó adoptando la forma de águila. En Olimpo, Zeus le convierte en su amante y también su copero en sustitución de Hebe. El cuadro representa el momento del ascenso del bello joven Ganímedes, cogido por el águila, y en la parte inferior hay un perro mirándolos, mientras que Ganímedes fija la mirada en el espectador. Tanto este perro como las rocas que están formando por numerosas líneas verticales subrayan la idea de un movimiento ascendente, y el formato del cuadro, estrecho y alto, es idóneo para representar esta imagen de la ascensión. Y volvámonos a Estambul, volvámonos a continuar entre cristianos y musulmanes, que era donde nos habíamos quedado, en la iglesia de San Esteban de los búlgaros. Gran parte de las iglesias de Estambul se esconden de forma discreta entre grandes muros o patios interiores, pero existe un templo cristiano que rompe con esa norma y su belleza es visible y dominante desde gran distancia. Hablamos, por supuesto, de la iglesia de San Esteban de los búlgaros. A lo largo del siglo XIX, el nacionalismo búlgaro comenzó a rebelarse contra la dominancia de la comunidad griega en torno a lo relativo a la fe ortodoxa, y las tensiones entre las comunidades provocaron que en el año 1870 el sultán otomano Abdulaziz aceptase promulgar la creación de un exarcado para contener a los ortodoxos búlgaros que se exiliaban. El nacimiento de ese exarcado búlgaro se engloba en el periodo de la historia otomana conocido con el nombre de Tanmizad, donde se lleva a cabo importantes reformas en lo referente a la libertad religiosa de las minorías. Por eso he titulado Entre cristianos y musulmanes.
Gracias a este espíritu de apertura, en 1849 se permite a la comunidad búlgara construir un templo propio que será levantado en unos terrenos del barrio de Fener, cedidos por Stefan Bogoridi, benefactor que acabará dando nombre a una primitiva capilla de madera. El recién nacido exarcado búlgaro se instalará en San Esteban, pero el edificio resultará insuficiente para las necesidades religiosas de la población búlgara y ésta opta por construir un lugar en una nueva iglesia de mayor envergadura que será finalmente inaugurada en 1898 y que se ha mantenido casi inalterable hasta la actualidad. El Cuerno de Oro es imposible de definir sin la panorámica a pie de mar de este magnífico edificio de hierro, situado en el límite imaginario que divide los históricos barrios de Fener y de Balat, muy cerca de la sede del Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla. Es una de las pocas iglesias de hierro fundido en todo el mundo que se conservan en su formato original, siendo levantada con materiales que fueron importados y transportados en navíos desde Viena. Exteriormente, la factura de materiales férricos es excelente y ello ha creado un edificio muy alto, con un estilo propio, con uno que combina el neogótico y el barroco, y cuya entrada principal termina en un campanario coronado por una cúpula dorada. Existen unos acabados y alargados ventanales que horadan lateralmente en la estructura y que en su torre superior se ven columnados por una especie de rosetones que se magnifican en el cruce de las naves. El techo marca los puntos estructurales del edificio y la perfección y se singulariza por estar decorado con innumerables pináculos dorados. La iglesia sufrió una importante renovación en los últimos años, siendo reinaugurada en el 2018 en coincidencia con el 120 aniversario del templo, acto que contó con la presencia del presidente de Turquía, del primer ministro de Bulgaria y de los patriarcas de Bulgaria y de Fener. Fruto de las obras se ha habilitado para el uso la parte superior de la iglesia, de donde podemos tener una vista privilegiada de su altar, donde su espléndido retablo de madera dorada tapa las vistas de todas las personas que lo visitan. La reforma, ya os digo, es de excelente su ejecución. Ha concebido la luz, color y majestuosidad del templo, que ahora se muestra en su total esplendor, y tal como la restauración que ha puesto de manifiesto el potencial que ya tenía de por sí San Esteban, belleza innata que le convierten en una de las iglesias más bellas de Estambul y de la comunidad ortodoxa búlgara. La religión predominante en Bulgaria es el cristianismo ortodoxo, desde que se estableció como religión oficial del país en el siglo IX. Actualmente hay unos 7,3 millones de habitantes en el país, alrededor del 85% se declaran ortodoxos y el resto son el 12% musulmanes, 1% católicos y de otras iglesias ortodoxas, y la Constitución búlgara, como la de todos los países de la Unión Europea, afortunadamente defiende la libertad de culto. En el año 1054, que tuvo lugar el cisma de Occidente, la iglesia cristiana se dividió en la católica romana y en la ortodoxa, y el cristianismo ortodoxo se parece bastante al catolicismo porque al fin y al cabo son confesiones cristianas, pero hay algunas diferencias tanto espirituales, los dogmas de fe, en las creencias, como en la liturgia y organización interna. La iglesia ortodoxa no reconoce la existencia del purgatorio, no considera al Papa como representante de Dios en la tierra y tampoco reconoce su infalibilidad. Los ortodoxos consideran que el Papa es el patriarca de Occidente y en cambio la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa búlgara es el patriarca de Sofía. Los ortodoxos no creen en el pecado original y aceptan que la herencia de Adán y Eva
se limpia con el bautismo. Pero los ortodoxos creen que nadie puede heredar un pecado. Tampoco creen en la Inmaculada Concepción de la Virgen. Los sacerdotes ortodoxos se pueden casar. La Iglesia ortodoxa no tiene órdenes ni congregaciones religiosas para evitar el desarrollo de posibles sectas, dicen. Y los ortodoxos se rigen por el calendario juliano para las fechas de Pascua, con lo cual suelen haber 1 o 5 semanas de diferencia con la Pascua católica según el año. Y en vez de estatuas, la Iglesia ortodoxa venera imágenes de 2 dimensiones, los famosos iconos ortodoxos. Y en la liturgia ortodoxa no se usan instrumentos musicales, solo voz, y en cambio en las misas católicas pues hay instrumentos. Y el pan que se consagra durante la misa es pan normal con levadura, no es pan ácimo sin levadura. Y ¿qué más cosas contaros? Pues que de aquí nos fuimos a ver la mezquita de Rustem Pasha para fusionar esa unión entre cristianos y musulmanes. La mezquita de Rustem Pasha se encuentra en las zonas de lo que fuera el antiguo mercado de Nimoyu y es una de las joyas mejor guardadas de Estambul. No es uno de los monumentos más conocidos porque una de las particularidades es que está edificada sobre unos soportales de lo que fueran los puestos del mercado, así que no se ve fácilmente paseando por el entramado de pequeñas calles que forman este barrio. Si no sabes que tienes que meterte por unos soportales y subir unas escaleras, probablemente te puede pasar hasta desapercibido. Es una mezquita otomana construida entre 1550 y 1561 por el conocido arquitecto de la época, Minar Sinan, en honor al gran visir Rustem Pasha, yerno del sultán Suleimán el Magnífico, y la mezquita no es muy grande y lo primero que sorprende es encontrártela en la azotea del edificio que acabas de entrar. Ya desde aquí verás un bonito arco de entrada formada por un bello pórtico, una columna central rodeada de semicúpulas y su elegante minarete. La sorpresa te espera en el tranquilo interior, no verás demasiados turistas, porque sus paredes están revestidas de azulejos que es una verdadera maravilla. Estos azulejos procedentes de Ignik crean armoniosas decoraciones florales y abstractas que hacen que la mezquita resulte deslumbrante. Las pequeñas piezas, más de 2000, se reparten por todo el recinto formando sorprendentes combinaciones de colores y diseños en las que predomina el color azul, pero lleno de matices. También hay 8 pilares que sujetan las cúpulas, también adornados, y en el espacio destinado a la oración más ornamentación. La mezquita abre todos los días y el acceso es gratuito, como en cualquier otra mezquita. Ya os he dicho que hay que descalzarse. Muchas veces nos surge la duda de dónde está la mezquita de Rustem Pasha. Pues a pesar de que es una mezquita pequeña, es considerada una de las más distinguidas. Está en el lado europeo de la ciudad, cerca del bazar de Tatekele, y su ubicación, además de hacerla fuertemente visitada, está muy transformada por un incendio que tuvo lugar entre 1660 y 1677. Y la convierten también en un sitio donde van muchos de los tenderos de los puestos del bazar. Bueno, pues vámonos para concluir nuestro recorrido vamos a irnos a la mezquita Kamlika. Estambul está lleno de, como estamos conociendo, de mezquitas, a cada cual más increíble. La mezquita azul, la mezquita Selimaniyye, ahora Santa Sofía, que son las mejores mezquitas de Estambul, para que las turistas visiten porque son increíbles, impresionantes y muy acogedoras para turistas y para no musulmanes, con personas que dan información y ropa para cubrirse desechable. Muchas están en el lado europeo de Estambul, lo que les hace fáciles de visitar. Sin embargo, si quieres visitar la nueva mezquita de Estambul, la mezquita más grande de Estambul, y creo que casi la más grande de Turquía, o la segunda, y una de las más grandes después de la Meca,
Hay que dirigirse al lado asiático y visitar la mezquita de Kamikla o la Kamikla Kami en lo alto de la colina de Kamilka. Kami es una palabra turca para definir mezquita, por cierto. Hay dos maneras para llegar desde Üsküdar hasta Kamilka en transporte público, una en metro y luego en taxi o en autobuses. Joseto y yo optamos por tomar un taxi, lo que hizo que el viaje fuera un poco más rápido. Hay dos lugares donde el taxi puede dejarte, uno está en la carretera principal, justo afuera de la parte trasera de la mezquita, que es donde van los autobuses públicos, y el otro lugar es la Kalmika Hill, que requiere que pasees por el parque. Ninguna opción es mejor o peor, pero si te dejan en el parque es un poco a pie hasta la mezquita, mientras que si te dejan en la carretera secundaria estás justo al lado de la mezquita. La mezquita Kamilka es una de las mejores cosas que te puede ofrecer Estambul. Se completó en el 2019, así que realmente nueva. Es un complejo que también alberga un increíble museo de arte islámico, una biblioteca, una galería de arte, una cafetería, pero todo esto es grande, pero grande, así que hay que asegurarse que vas con tiempo suficiente para visitarlo todo. Tiene una capacidad para 63.000 personas para orar, tiene 6 minaretes que representan las 6 creencias del Irán, la única mezquita que tiene 7 es la Meca, tiene una cúpula de 72 metros de altura que representan a las 72 naciones que viven en Estambul, y los planes arquitectónicos comenzaron en el 2000 y fueron dirigidos por 2 mujeres arquitectas. La mezquita de Kamilka está abierta para los musulmanes que la visitan y así como para los no musulmanes, y es muy acogedora para todas las personas. La entrada es gratuita, lo único que tienes es que tienes que gastarte en el transporte para llegar allí. Y lo mejor es ir a la mezquita Kamilka al final de la tarde para que puedas ver el atardecer, ver la puesta del sol tan arriba de la colina, que es muy hermoso, y la mezquita cuando empieza a iluminarse por la noche también es realmente increíble de ver. Se ve desde todos los puntos de Estambul, ¿eh? Bueno, al no ser yo musulmán, fue bueno acercarse cuando se era la llamada a la oración desde la mezquita. Hay que ir con abundante tiempo para visitar los museos, para caminar, porque todo es, ya os digo, de unas dimensiones que no os puedo describir. El costo de la mezquita fue todo desmedido. Fue inaugurada por el presidente de Turquía el 3 de mayo del 2019 y estuvieron el presidente de Senegal, el de Guinea, el de Albania, el palestino, muchos dignatarios. Y en el 2022, cuando estuve yo, se estaba trabajando para acercar un ramal de la línea de metro M5 de Üsküdar para incluir la parada en la mezquita, que vas a poder ir y venir sin tener que recurrir a servicios distintos. El exterior de la mezquita ha sido descrito como una enorme caja unida a un patio con columnas. En la parte superior de la caja, cúpulas y medias cúpulas pululan alrededor de una cúpula central achaparrada, coronada por un remate dorado en forma de media luna, y el diseño exterior puede estar influenciado por las construcciones de Sinan, pero el uso de hormigón ha relegado los dispositivos estructurales de Sinan y los grupos de cúpulas, por ejemplo, que se utilizan para difundir el empuje hacia abajo de la cúpula principal, pues se convierten en meros adornos. Supuestamente fue diseñado para rivalizar con la famosa mezquita de Süleymaniyye de Sinan, al otro lado del Bósforo, en el lado europeo de la ciudad. Los 72 metros de altura de la cúpula principal de la mezquita simboliza, como os he dicho, las 72 nacionalidades que residen en Estambul. Todo es grande. Los 6 minaretes representan los 6 artículos de la fe islámica,
4 de los 6 minaretes cuentan con 3 balcones que se elevan a 107 metros de altura, en reconocimiento a la victoria seleucida de Meziquer en 1071, y los otros 2 minaretes cuentan con 2 balcones y tienen 90 metros de altura. 4 de los minaretes están centrados alrededor de la cúpula central, con los otros 2 en los extremos exteriores de la mezquita. El interior fue diseñado con un enfoque minimalista, y en el 2022 se inauguró el Museo de las Civilizaciones Islámicas, donde nos podemos pasar horas visitando y recorriendo todo lo que es la Cami de Estambul, la última y gran mezquita que hemos recorrido entre cristianos y musulmanes. Esto es Historia con Sentido, Juan Carlos González, y un día más encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.